Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Horacio. Bueno, Horacio va a exponer cibercrimen y pandemia, un excelente tema para este año y medio que nos ha tocado. Horacio, permitime dar detalles de tu currículum vitae reducido. Bueno, obviamente Horacio es fiscal federal de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, UFESI, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Realizó un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo en el año 2002, es abogado egresado de la UCA del año 1996, tiene más de 30 años de trayectoria al servicio de la justicia argentina, inició su desarrollo profesional en el Poder Judicial, donde pasó por las categorías de la carrera judicial hasta llegar al cargo de secretario 1997, 2004, 2006, y juez de instrucción subrogante año 2004-2007. Desde 2008 es fiscal federal especializado en litigación de casos complejos relacionados con el crimen organizado y violaciones masivas de derechos humanos. Se encuentra a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones en Bahía Blanca y ocupa en la temática del cibercrimen, y creo que fuiste uno de los encargados de desarrollar la guía de obtención de la evidencia, Horacio. Fuiste el pionero con varias modificaciones. Eso lo quiero agregar acá, tiene que ver con la temática nuestra. Te damos la bienvenida, Horacio, y bueno, ya empezá con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, voy a hacer, nosotros hicimos esa guía, fue una de las primeras cosas que hicimos. Hago un pequeño disclaimer sobre eso. Es una guía bastante vieja ya, 2013 después, por cuestiones que tienen que ver con que otras áreas empezaron a especializar en ese tipo de cuestiones. Nosotros no seguimos avanzando sobre eso, pero en algún momento nos pareció que era importante pasar a castellano y condensar un montón de guías que andaban dando vueltas y poder transmitirle, no a los peritos, sino a los fiscales, conceptos como hash o copia forense, que era algo que nos pareció en ese momento necesario y sobre lo cual nos preguntaban. Bueno, pero hoy nos toca otro tema. La idea ahora les voy a pasar una presentación, es recorrer un poco con ustedes algunos de los casos que más hemos visto durante la pandemia, algunos números. Justo coincidió la invitación a participar aquí en esta reunión con una presentación que hicimos ayer, que salió publicada en Fiscales, y la pueden ver, de un informe que nosotros habíamos elaborado con los números que habíamos tenido en pandemia, los casos que habíamos recibido. Estábamos procesando esa información, que era mucha, y bueno, todavía seguimos porque tenemos algunas cosas nuevas ahí para traer a colación. Pero bueno, les voy a compartir un poco también, no solamente algunas modalidades con algunas cosas que vimos de casos reales, sino también los números que hemos marcado. Esperemos que dentro de pronto podamos traerles más información. Voy a ver si puedo compartir esta pantalla. Con el Meet a veces... Ajá. Sí, creo que acá lo mejor es compartir toda la pantalla y pasarla. Ahí tenés la flechita al costado de los 3 puntos, ahí está perfecto, Horacio, se está compartiendo. Perfecto, lo único que tengo que ver es cómo ven la diapo ustedes. Acá tendrían que ver la primera diapo, ¿no? No, a ver, vamos. Se está viendo. Sí, pero vamos a empezar de vuelta. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, una pequeña introducción. Nosotros siempre hablamos de cibercrimen. Este es un público más especializado, pero por lo menos como para poner en contexto de la terminología usada, nosotros siempre decimos que cibercrimen es un fenómeno complejo que se nutre de tres dimensiones distintas, sobre las cuales, dos de las cuales vamos a hablar hoy. Por un lado, los computer crimes, es decir, los ataques directamente dirigidos a los sistemas informáticos. No voy a abundar sobre esto porque este es un público que está especializado en esos temas. Por el otro lado, los computer-related crimes, o la utilización de Internet para cometer delitos tradicionales. Y después, y esto muchos de acá se dedican a eso, la tecnología presente en nuestras investigaciones, incluso en aquellos casos que no son ciber, y que sin embargo tienen alguna pieza de evidencia digital dando vueltas, cosa que hace unos años no era tan común y que ahora es muy, muy, muy común. Vamos a lo nuestro.
Hablamos de la intervención, cómo intervenimos en esos casos y especialmente qué pasa cuando pasa una pandemia, pregunta cuya respuesta no tenía nadie hasta el año pasado, o por lo menos cuando tuvimos alguna cosa parecida ya por el 2008-2009 con la gripe A, bueno, la dimensión fue totalmente diferente. Nosotros intuíamos, por supuesto, ya para marzo y por lo que veníamos viendo de otros países, que iba a haber mucho más conexión y también nos temíamos que nos íbamos a encontrar con usuarios no preparados para ese nivel de conexión. En el informe, yo no lo traje aquí, pero en el informe que publicamos y que pueden descargarse de fiscales, hay algunos números con relación a esos niveles de conexión. No sé, la cantidad de usuarios nuevos registrados en Mercado Libre, la cantidad de usuarios registrados en la plataforma de trámites a distancia del Gobierno Nacional, las mediciones del INDEC sobre la penetración de Internet en los hogares o de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CACE, con relación a las operaciones que se fueron registrando. Realmente la conexión fue mayor, obviamente, lo que todos intuimos, algunos números lo respaldan, y también los hechos nos indican que los usuarios no están lo suficientemente preparados sobre eso. Si bien estamos muy acostumbrados a ver campañas de grooming, campañas que tienen que ver con ataques a niños, niñas, adolescentes, lo cual está muy bien porque es una de las cosas que más afectan. La realidad también es que, por ejemplo, Naciones Unidas viene identificando como el fraude, viene identificando en la UNODC al cibercrimen como un fenómeno emergente del crimen organizado, una nueva forma de crimen organizado, y al fraude con tarjeta de crédito el crimen que más ha subido en los últimos años. Y estos son números pre-pandemia. Entonces, digamos, si bien nosotros estamos muy acostumbrados a prestar atención a las cosas que suceden con los niños, lo cierto es que también los fraudes es algo que crece en paralelo y que nos preocupa mucho. Nosotros siempre desde la UFESI, desde que empezamos a trabajar, fuimos bastante conscientes de eso y tratamos de ir generando conciencia a raíz de diversas publicaciones. Si se meten en nuestro micrositio, al final de la presentación se los dejo, pero es mpf.gobar con B larga /UFESI, van a encontrar mucho material, y también los que siguen mi cuenta de Twitter ven que cada tanto estamos subiendo ese tipo de información para tratar de dar un aporte a eso. Y este tema de los usuarios no preparados es muy importante para lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver qué pasó con los casos. Pero además de tener usuarios preparados, sí vamos a tener mucho más conexión y, por supuesto, nuevos delitos, o en realidad viejos delitos reciclados, porque esto es una máxima que siempre está presente, incluso en épocas pre-ciber. Los malos van a estar donde estamos los buenos, y si los buenos estamos en Internet, los malos se van a ir necesariamente a Internet. Yo me quiero dedicar específicamente en contarles lo que estuvimos viendo en materia de estas tres modalidades: el phishing, el acceso ilegítimo y el fraude, para ir mostrándoles algunos ejemplos de eso. En este contexto nosotros vimos cómo la pandemia modificó ciertos casos de phishing, incrementó los casos de accesos ilegítimos y además diversificó las plataformas que se accesaban, y además cómo, por supuesto, creció el fraude y cómo algunas modalidades fueron variando a lo largo de los meses. Tal vez remontándonos un poco en el tiempo, yo me acuerdo que muchos decían a principio, cuando se instalaron las primeras medidas de la pandemia, remontémonos a marzo del año pasado, que esto iban a ser 15 días de aislamiento, y que, bueno, como prácticamente cerraban todas las actividades, administración pública, sector privado, bueno, nos íbamos a dedicar a maratonear alguna serie. Y fíjense, este mail de phishing es del 26 de marzo del año pasado, y ya empezaba a tratar de capturar datos sensibles de tarjeta de crédito con la famosa excusa de la cuenta de Netflix suspendida. Este phishing era bastante común antes y siguió siendo común durante toda la pandemia, y nosotros usualmente asociábamos los casos que pudimos asociar a estas maniobras, siempre se relacionaron con captación de datos de tarjeta de crédito de gente que no estaba usualmente localizada en nuestro país, porque la gente que entregaba sus datos recibía después operaciones con su tarjeta de crédito fuera de Argentina, en la región. No sé,
se tomaban un Uber en Colombia, o pagaban algún servicio en Perú, o pagaban algún servicio en Brasil. No teníamos esa conexión entre la captación de datos en Argentina y su uso en Argentina. Y además, siempre lo que sucedía era que la captación de datos sucedía en un momento determinado y el uso de esos datos era posterior. 15, 20 días, un mes, 2 meses. Hasta en ese momento, primeros días del aislamiento, nosotros pensábamos que la situación iba a funcionar de esa manera. También empezaron a aparecer muy tempranamente estos sitios que pretendían captar nuestros datos de tarjeta de crédito con la excusa de darnos una cuenta de Disney Plus. Disney Plus ahora es, por supuesto, súper conocida por todos, la plataforma de streaming de Disney. En ese momento, marzo del año pasado, no estaba operativa en Argentina, creo que estaba solamente disponible para Estados Unidos y Canadá, recién se lanzó para la región en noviembre del año pasado, y yo me acuerdo que en ese momento había un furor porque Disney había estrenado una película, su última película, la última película de Pixar, que se llamaba Onward o Unidos, y que había estado en los cines y que de pronto dejó de estar, y que muchísimos chicos se quedaron con ganas. Me acuerdo que incluso había una descarga de Google Drive súper peligrosa para eso, pero con la excusa de ver esas películas que te perdiste empezaban a aparecer. No solamente ya no eran cadenas de distribución de mail, sino que eran webs con el look and feel de Disney Plus y por supuesto cuentas de Facebook que captaban datos de tarjeta de crédito. Todo esto generó para nosotros investigaciones preliminares. Y el primer caso que nosotros tuvimos de phishing en clave de pandemia y en clave argentina tiene que ver con este de Movistar. Este nos lo reportó, creo que Movistar mismo, hicimos una investigación. Aquí le decían a los clientes de Movistar, fundamentalmente los prepagos, que sabían que con el aislamiento no podían recargar su cuenta en un Rapipago Pago Fácil, entonces los invitaban a hacer clic en el botón verde para recargar con tarjeta de crédito. Fíjense que la promoción, no sé si ven ahí la diapo grande, era del 26 de marzo al 12 de abril de 2020. O sea, las primeras semanas del aislamiento ya teníamos una distribución de phishing en clave netamente argentina, con promoción válida para la República Argentina, hablando de terminales de pago argentinas, digamos. Esto era bien en clave argentina. Fíjense cómo rápidamente las organizaciones criminales acomodaron sus campañas de phishing a la pandemia, a nuestro país. Digamos, esto no es algo improvisado, esta gente que está preparada de antes, y por eso esto es crimen organizado. No tal vez nosotros con el estereotipo de crimen organizado que estamos acostumbrados a pensar, pero este nivel de sofisticación, este nivel de organización, este nivel de rapidez para sacar una campaña de phishing nos demuestra el nivel de organización que tienen estas personas. Siguió con los bancos, y esto tal vez es lo que más impactó y sobre lo que más se dedicaron las noticias en los últimos tiempos a comentar. Recordemos que los bancos al principio estaban totalmente cerrados y después empezaron a abrir con este sistema de turnos al cual estamos todavía acostumbrados a ver, pero además de eso, los bancos usualmente cerraron sus call centers. Los bancos, además de tener atención, cuando tuvieron atención, que fue muchos meses después, además de tener atención con turno, tenían la atención reducida porque los bancos también tenían reducido su personal porque tenían gente con riesgo, tenían que tener burbujas, etcétera, con lo cual realmente se generó un cuello de botella que si uno no tuvo ningún problema, no se le perdió la tarjeta, no se le bloqueó, no tenía que hacer una operación, no tenía que hacer un retiro grande de dinero para comprar algo, tal vez no lo sintió, pero el que tenía un problema realmente no tenía un canal para ser atendido. Y eso hablando de días de semana, porque los fines de semana, y esto todavía está pasando, es muy difícil poder comunicarse con el banco. Sí con el operador de tarjeta, sí con el operador del sistema de intercambio, Link, Banelco, pero no con el banco usualmente. No sé si ahora habrá habido, tal vez ahora hayan implementado algún call center el fin de semana, pero usualmente no. Empezaron a aparecer de a poco estas páginas en Facebook que imitaban el look and feel de los bancos, con la misma foto de portada, la misma foto de perfil, por supuesto un nombre de usuario parecido, las mismas publicaciones sacadas de la cuenta original,
pero acá decían, sabemos que los bancos, que nuestras sucursales están cerradas, déjanos tu teléfono y te llamamos. Lo mismo, por supuesto, siguió creciendo con la aparición de páginas de phishing como esta del Banco de Córdoba, que tuvo alguna de las campañas de phishing más grandes que nosotros estuvimos viendo justamente con otros bancos de primera línea de nuestro país, y también, por supuesto, con las campañas que imitaban el sitio oficial de Visa para también que entreguemos datos de tarjetas de crédito. Eso estuvo siempre presente durante la pandemia. Lo de los bancos, por supuesto, se fue diversificando. De las cuentas de Facebook falsas, empezaron a aparecer también cuentas de Instagram, cuentas de Twitter, cuentas que nos seguían si nosotros empezábamos a seguir las cuentas oficiales, cuentas que monitoreaban las publicaciones en las cuentas oficiales y cuando alguien publicaba que tenía un problema lo contactaban. Tanto es así que ustedes saben que algunos bancos decidieron cerrar los comentarios de sus publicaciones. Un banco decidió salir de algunas plataformas en un intento de proteger a sus clientes. Eso fue un increyendo y una modificación. Llegaron al punto de bloquearnos a nosotros en Twitter, porque nosotros cada tanto hacíamos un monitoreo y hacíamos investigaciones de esas cuentas. Se daba la paradoja también que como todo el contacto era telemático, nosotros contactábamos a las víctimas por la misma red social y desconfiaban de nosotros. Realmente, y todavía nos sigue pasando. Entonces, realmente es como difícil y fue todo un desafío para nosotros poder empezar a conectarnos. Otro fraude o intento de captación de datos, y esto ya se empieza a emparentar con uno de los objetivos principales durante la pandemia, que fueron las billeteras, es estas campañas que estuvieron al principio de todo, por ejemplo, con Pedido Ya. Acuérdense, remonto nuevamente a esa época, digamos, se podía salir muy poco, mucha gente solamente iba al supermercado y mucha gente dejó de ir al super directamente y empezaba a pedir. Y por supuesto, estas empresas que hacen el envío nos cobraban el envío. Entonces, acá el engaño, la trampa fue decir que nos daban el envío gratis, como ven aquí en esta diapo, y para eso teníamos que poner nuestro usuario y contraseña, etcétera, 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 y de esa forma tomaban control de nuestra cuenta de Pedido Ya asociada a una tarjeta de crédito. Entonces ahí empezamos a ver cómo buscaban billeteras a las cuales no estábamos acostumbrados. Esta toma de billeteras se diversificó, por supuesto, a todas las billeteras digitales que a ustedes se le ocurran, fundamentalmente Mercado Pago y Mercado Libre, que siguen siendo las más atacadas, pero también a billeteras de PayPal y a otro tipo de billeteras. Por ejemplo, a las de Starbucks, que usualmente tienen asociada una tarjeta de crédito o de débito, y también, por ejemplo, a billeteras que tal vez no teníamos en el radar, como cuentas de PlayStation Network, que tienen asociada también una tarjeta de crédito. Entonces, hemos visto una gran diversificación de los ataques fundamentalmente durante los primeros meses de la pandemia. Ahora están mucho más concentrados los ataques o la inmensa mayoría de los que recibimos tienen que ver con billeteras de Mercado Libre y wallets, por ejemplo, por supuesto, de Bitcoin o de criptomonedas que siempre estuvieron presentes en los ataques. Aquí hay un ejemplo de lo que les decía del intercambio de información por redes sociales. No solamente sucedió con los bancos, se empezó a diversificar con otro tipo de empresas de servicios y fundamentalmente con las cuentas de las aerolíneas, en especial a partir de fines del año. En realidad, a partir de que se empezaron a generar nuevas restricciones de los vuelos a principios de este año, donde por supuesto la gente tenía un problema y como no se podía comunicar con los canales oficiales, expresaba sus problemas en las redes sociales. En este caso, por ejemplo, acá hay algunos usuarios que están diciendo que tienen algún problema para cambiar un pasaje. Estos son comentarios a una publicación hecha en la cuenta oficial de una aerolínea y rápidamente aparece alguna cuenta diciendo. Horacio, creo que te quedaste silenciado. Me quedé silenciado porque se apagaron los auriculares Bluetooth, así que ahora volvemos.
Ahí me están escuchando, pasan las mejores familias. Perfecto, obviamente. Volvemos. Avísame. Ahí ya volvió. Perfecto, volvió. Bueno, entonces les decía, la gente hacía este tipo de comentarios e inmediatamente atrás de esos comentarios aparecía alguna cuenta diciendo que había solucionado su problema, contactándose con un WhatsApp oficial, al que por supuesto la gente llamaba y no era un WhatsApp oficial, captaban su dato de tarjeta de crédito, captaban sus credenciales de acceso a la cuenta bancaria y hacían algunas operaciones no autorizadas. Estas cuentas, además, eran cuentas usualmente o creadas al efecto o ganadas previamente por alguna campaña de phishing. De hecho, en muchas publicaciones vimos como el propio usuario 2-3 días después ponía, este no fui yo, me hackearon la cuenta, ahora ya la recuperé, por favor, no llamen aquí. Esto que están viendo aquí se ve en páginas de bancos, en páginas de empresas de servicios, en líneas aéreas. Los teléfonos incluso se repiten en algunos perfiles. Por ejemplo, nosotros vemos que hoy hacen campañas para la empresa A, después hacen campañas para la empresa B, por ejemplo, concesionarios de autos, después para bancos. Es increíble. Estos números de teléfono duran 3, 4, 5 días activos y después, por supuesto, dejan de estar inactivos, cambian el chip y siguen haciendo esta misma modalidad. Por eso les decía fundamentalmente que el tema de la preparación de los usuarios es clave acá, porque la realidad es que si la gente no expusiera sus problemas en redes sociales, muy probablemente todas estas campañas no tendrían demasiado incentivo. El tema, nosotros hemos visto en las cuentas gente que ponía no solamente los datos del vuelo con el número, sino el número de documento, el código de reserva, información súper sensible, porque no podía comunicarse con los canales oficiales. Y por supuesto, aquí también hay una responsabilidad del sector privado que no pudo solucionar el problema de la inmensa demanda que iban a tener con un call center absolutamente reducido o relegado a su mínima expresión. Entonces, se generó una tormenta perfecta entre un aislamiento, la ansiedad de la gente, el desconocimiento del uso de las tecnologías y del riesgo que implica entregar sus datos personales abiertamente, con un problema que les diría que muy pocas empresas, tanto del sector público como del sector privado, pudieron solucionar en lo inmediato con relación a esto. Por ejemplo, recién ahora algunas aerolíneas nos permiten autogestionar nuestros cambios desde la web, pero durante mucho tiempo había que escribir un WhatsApp, y para escribir un WhatsApp uno tenía que hacerlo casi sobre el vuelo. Bueno, eso por supuesto que generaba una gran cantidad de inconvenientes, y estas organizaciones aprovechaban eso desde luego. También otra cosa que pasó con relación a la captación de datos personales, empezaron a circular muchas cadenas de WhatsApp, especialmente al principio de la pandemia, cuando se empezaron a publicitar diversas medidas de ayuda gubernamental, IFE, etcétera, falsos formularios de empadronamiento para el IFE, aquí por ejemplo tienen 2, esto se viralizaba a una velocidad increíble y por supuesto eran formularios que no tenían nada que ver con el gobierno. Aparte era paradójico, y esto nuevamente habla de la falta de preparación. El gobierno anuncia en conferencia de prensa estos mensajes. Dice específicamente que para empadronarse hay que entrar a la página de ANSES, que no se empadronen por otros medios. Ese mismo día salen las campañas y ese mismo día la gente masivamente se empadrona. Les digo masivamente porque nosotros recibimos 400 reportes diarios durante 4 o 5 días de gente que había entrado a compartir esos datos. Por supuesto, después terminaban llenando sus datos con estos formularios. Aquí está, formularios todos de Google. Fue tan fuerte esto que nosotros tuvimos una reunión con WhatsApp. Les estoy hablando de principios de abril. Bueno, por estas y otras cosas fue una de las medidas por las cuales limitaron la cantidad de reenvíos de mensajes. Me acuerdo un caso, por ejemplo, que generó un ataque distribuido de denegación de servicio involuntario cuando empezaron a circular por WhatsApp un supuesto enlace al Boletín Oficial de la República Argentina en el cual se indicaban cuáles eran las actividades que iban a estar permitidas o no en algunas de las prórrogas del aislamiento, y hubo tantas peticiones a la página del Boletín Oficial que el Boletín Oficial se cayó un fin de semana.
Bueno, este tipo de cosas eran también bastante preocupantes en pandemia. También se distribuyeron campañas para recibir descuentos importantísimos en alimentos en supermercados o tarjetas alimentarias. Estas todas eran campañas que habían viajado por la región. De hecho, si uno amplía acá los productos que se ven en esta diapo, son todos productos de México. Esta foto del Walmart es también una propaganda en México, digamos. Estos tal vez eran campañas que estuvieron recorriendo la región y que en algún momento llegaban a Argentina. Y por supuesto, aquí lo que nos hacían era hacer clic y empezar a compartir estos mensajes por WhatsApp a otros usuarios, y acá había un script que lo que iba tomando el número de teléfono y después con eso armaban una base de datos y seguían mandando spam por WhatsApp. De esto tuvimos una investigación, también de esto, una falsa oferta de trabajo, un fraude de reclutamiento de Mercado Libre. Esto también fue abril-mayo del año pasado, mayo-junio del año pasado. Esto también nos lo denunció Mercado Libre. Se viralizó esto nuevamente. Fíjense que incluso contesta, fíjense cómo eran los botones, que eran muy parecidos, el código era muy parecido también. Acá lo que había que hacer era elegir si uno quería hacer home office y si quería cobrar semanalmente o mensualmente, y si quería que le presten una computadora o no. Era todo un perfecto, digamos. Y por supuesto también había que compartirlo con 10 usuarios, etcétera, 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 y eso generaba bases de datos de teléfonos. La gente, por supuesto, en el desconocimiento de la necesidad lo compartía masivamente, y esto realmente fue un problema. De lo último que estuvimos viendo, y esto volvemos a los bancos, tiene que ver con estos nuevos fraudes que seguramente hayan escuchado en WhatsApp. Todavía estamos analizando la cuestión desde el punto de vista metodológico, estamos midiendo los números, pero lo que estuvimos viendo es que nosotros veníamos notando un crecimiento sostenido de los fraudes bancarios, entendidos como el ingreso sin permiso a la cuenta del banco, el vaciamiento de los fondos que tenía la persona y el otorgamiento de estos préstamos a un solo clic, y por supuesto el retiro de esos préstamos, con lo cual la víctima no solamente se quedaba sin toda la plata que tenía en la cuenta, sino que además quedaba endeudada a muchos meses con un banco, con un préstamo que no solamente no había pedido, sino que tampoco había retirado. Eso basado en una campaña de phishing previa, usualmente con alguno de estos trucos de servicios públicos o no puedo sacar un turno con un banco. Estas campañas fueron mucho más eficientes que las campañas por mail del tipo de las de Netflix que les mostré al principio. Eran mucho más por engaños telefónicos. Ojalá tuviésemos tiempo, tengo un montón de audios para hacerles escuchar de eso. Pero bueno, lo cierto es que el crecimiento de estos casos fue muy importante, pero al mismo tiempo lo que empezó a pasar es que judicialmente hubo muchos pronunciamientos. Incluso nosotros desde la Fiscalía General de Bahía Blanca dictaminamos algunas veces donde se ordenaba a los bancos no cobrar a la víctima, al cliente, digamos, a la víctima, ese crédito por diversas razones, pero fundamentalmente porque el banco parecía haber más allá de que había una relación de consumo, etcétera, el banco parecía haber incumplido la normativa del Banco Central con relación a las medidas de seguridad que el banco tendría que haber adoptado para que este tipo de comportamiento inusual se detecte, partiendo de la base de que el Banco Central ya viene diciendo hace mucho tiempo que la banca electrónica es una operación de riesgo en sí misma, y que hay determinados factores que los bancos tenían que tener en cuenta para analizar patrones de conducta de sus clientes. Entre esos patrones, un patrón muy riesgoso era el alta de una cuenta de transferencia. Los que trabajan en seguridad informática seguramente entenderán que hay determinada combinación que a cualquier persona, incluso quien no trabaja en seguridad informática, se da cuenta que es extraña. Nosotros nos contactamos a nuestro banco con una aplicación que está instalada en un determinado dispositivo, de cuyos datos el banco tiene un hash, o tiene una combinación de datos con el email o con el modelo de teléfono y una combinación de sistema operativo. Entonces, si nosotros cambiamos de dispositivo, eso para el banco genera una alerta. Tanto es así que nos avisa a nosotros cuando cambiamos el dispositivo. Pero si tenemos una combinación de cambio de dispositivo, acceso desde una dirección IP nueva, alta de una cuenta de transferencia y vacío de la cuenta, debería ser como el tablero de control de Homero Simpson, se lo deberían prender todas las luces. Y sin embargo, eso no pasa. Además, en cuestión de 3 minutos. Eso no pasa.
El Banco Central, a partir de eso, en junio de este año, sacó una disposición diciéndole a los bancos que los préstamos un solo clic deberían ser verificados antes de otorgarlo fehacientemente con el cliente y además tenía que haber un delay de 48 horas antes de acreditarlo. Delay que algunos bancos ya estaban empezando a aplicar incluso antes. Esto generó que ya no interese tanto acceder a las cuentas bancarias de los clientes porque lo más jugoso, lo más importante era el préstamo que podían sacar porque uno accedía un poco a mansalva a las cuentas y no sabía cuánta plata había. Entonces a lo mejor había 5.000 pesos, lo retiraban, pero lo que les importaba era sacar el préstamo de 50, 100, 200.000 pesos, todo lo que pudieran sacar. A medida que pasó eso, nosotros empezamos a notar que los reportes que recibíamos bajaban y empezaban a subir para mayo, junio, este tipo de cosas. Gente que decía que había no perdido el control de su cuenta de WhatsApp, sino que habían creado un perfil de WhatsApp con su foto de perfil, con un número de teléfono distinto y que desde ese número de teléfono, desde esa cuenta de WhatsApp, estaban conectándose con todos sus contactos. Entonces decían, ¿cómo me sacaron mis contactos? No lo sabían y a todos sus contactos les decían, anota mi nuevo teléfono y usualmente les ofrecían estos dólares. Fíjense, aquí ofrecían 10.000, $1.000 a 150 pesos cuando la cotización ya en ese momento eran de 170 pesos. Era muy, 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 muy tentador. Y si no se ofrecía, se pedía ayuda porque había un problema económico y tenía que transferir plata. Entonces mucha gente empezó a transferir esa plata. La plata que los malos no podían sacar con un préstamo le empezaron a conseguir de esta manera. Esto está creciendo. Esto parte de la base de un swapping que permite un acceso ilegítimo a alguna cuenta de Gmail o de Hotmail, donde están alojados donde pueden estar almacenados los datos de contactos de la víctima, con lo cual, nuevamente aquí, es muy importante el factor humano, no solamente para generar seguridad en la cuenta, para no tener como segundo factor un mensaje de texto, sino una aplicación, y además, por supuesto, el factor humano de no creer en cuentos de hadas, nadie nos va a vender dólares 30 pesos menos de lo que vale, entonces, este tipo de cuestiones están muy, muy, muy presentes. Entonces, empezaron a crecer estos delitos y parece que bajó mucho el fraude bancario. Mucho fraude también asociado al ingreso familiar de emergencia, muchos sitios falsos de ANSES donde captaban datos. Interesante acá porque lo que pedían, además de datos de CBU y a veces credenciales de acceso al banco, lo que pedían acá especialmente era DNI, número de trámite, combinación con la cual ustedes saben que se validan en Argentina muchos accesos a plataformas remotas, sacaban certificados de circulación y un montón de cosas más. Y finalmente, la famosa extorsión, donde nos decían que habían ingresado a nuestra computadora y nos habían filmado viendo pornografía y que nos pedían plata a cambio de eso, y que, bueno, cualquier persona que no haya hecho eso descartaba esa situación, pero estas campañas que venían ya detectadas, por lo menos en UFESI desde 2018, recrudecieron durante la pandemia y nosotros pensamos porque hubo un aumento del consumo de este material en pandemia ante la imposibilidad aparente o por momentos de consumir este material en vivo y en directo. Entonces, estas campañas se adecuaron nuevamente a la pandemia, aunque estas campañas no son en clave argentina, usualmente son campañas que nos vienen de otros países. Vamos un poco a las estadísticas. No sé, Pablo, cómo venimos con el tiempo. Debemos estar medio ahí. Venimos bien, Horacio. Y Perfecto. alguna preguntita antes de las 11:10 vamos a poder tener, así que venimos bien. Perfecto, perfecto. Ya igualmente estamos en la recta final. Algunos números. Nosotros en UFESI tenemos varios canales de atención, pero fundamentalmente tenemos 2 cuentas de correo donde la gente nos envía sus reportes. Algunos de esos reportes los tomamos nosotros, algunos otros los derivamos o le pedimos a la víctima que vaya a determinado lugar a concretar la denuncia, depende del tipo de caso que presenta, la información que nos da, dónde vive la víctima, porque nosotros no procesamos casos de todo el país o casos no federales, etc. Hay casos, por ejemplo, que nos llegan que son de competencia de Daniela Dupuy, de su equipo de la Justicia de la Ciudad, o de Franco Pilnik, del equipo de Córdoba, etc. Entonces, los vamos derivando. A veces hacemos la derivación nosotros, a veces le pedimos que vaya directamente. Pero, sin embargo, siempre estos correos que nosotros recibimos nos permiten tener un mapa de lo que está pasando, nos permiten ir adelantándonos a determinadas situaciones.
hablar con determinada plataforma si la vemos muy repetida, hacer una investigación si vemos que hay, no sé, muchos fraudes comprando en determinada tienda o si vemos una página de phishing, etc. Pero nosotros teníamos un número de casos que nos entraba en promedio, que era un número bastante reducido con relación a los casos que nos entraban por gente que se presentaba directamente en otros lugares a hacer la denuncia. Comparando el primer trimestre de cada año, enero, febrero y marzo de 2020, nosotros estábamos sin pandemia en Argentina prácticamente, salvo los últimos días de marzo. Fíjense como en 2019 tuvimos 580 casos, empezamos creciendo en 2020 con 790 casos y pasamos a casi 4.000 casos en 2021 en plena pandemia. Esto muestra así muy gráficamente cómo fue creciendo la cantidad de contactos que nosotros tuvimos y, por supuesto, cada contacto implica un crimen atrás y cómo ya en plena pandemia, enero, febrero, marzo de 2021, los números crecieron estrepitosamente. Partiendo de ya meses de pandemia, hicimos el corte en abril de 2019 a marzo de 2020 y abril de 2020 a marzo de 2021, pasamos de 2.500 casos a 14.500 casos, un 480% de casos en ese primer año de pandemia. Nuevamente los números, nosotros calculamos que dedicamos por día, contando todos los días, hábiles y no hábiles, feriados, no feriados, 6 horas por día solamente a leer los correos que recibíamos, clasificarlos, contestarlos, porque cada correo se contesta, clasificarlos, contestarlos, etc. 6 horas por día dedicadas exclusivamente a eso. Nosotros también crecimos en nuestras investigaciones, generamos 280 investigaciones preliminares contra 160 en la época prepandemia y asistimos a 580 fiscales contra 560 en la época prepandemia. Este número puede ser un poco engañoso porque durante muchos meses hubo feria judicial, con lo cual las asistencias en casos no pandemia bajaron mucho y durante muchos meses muchas fiscalías estuvieron solamente concentradas en casos asociados a la pandemia, violaciones al aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si te parece, Horacio, pasamos al espacio de preguntas. Sí, solamente para decirles también, nuevamente, crecieron mucho los fraudes, especialmente los fraudes en plataformas de retail y fraudes en banco. Dejamos las plataformas, mucho crecimiento de ransomware y mucho crecimiento de difusión no autorizada de imágenes íntimas. Todo el resto de la información está en nuestro informe de fiscales que pueden ver en Fiscales Gobar. Y dejo de compartir y dale, vamos a las preguntas. Acá estamos. Hay una pregunta acá que dice, ¿qué recomendaciones, mecanismos o herramientas tiene UFESI para la situación en la que una estafa ocurre en una página o servicio web que no es muy conocido? Bueno, nosotros tratamos, a ver, si es por recursos de investigación, nosotros partimos siempre de la base que si los malos están en Internet, UFESI tiene que estar en Internet. Entonces, nosotros estamos en las principales plataformas de redes sociales, a veces con el nombre de UFESI, a veces sin el nombre de UFESI. Nuestros teléfonos están llenos de cuentas. Tenemos, y cuando de las tradicionales y de las nuevas, y cuando aparece una red social nueva, una plataforma nueva, nos metemos para ver cómo funciona. Tenemos empleados con cuentas de Tinder, de Badoo, por supuesto Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Estamos en Poringa, estamos en todas las plataformas. Cuando aparece una nueva, tratamos de averiguar de qué forma comparten información, a veces anticipándonos a lo que viene y a veces no. A veces simplemente ellos quieren validar que somos nosotros. Por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión con Cloudflare, que ellos usualmente no aceptaban pedidos de colaboración de autoridades extranjeras, pero cuando validaron que nosotros éramos una unidad de cibercrimen que trabajaba y que estábamos en grupos de cooperación internacional, nos dan información. Entonces, cada vez que aparece una plataforma nueva, tratamos de meternos. Por supuesto, tal vez las situaciones cambian, hay redes sociales que se dejan de usar, entonces, bueno, siempre tratamos de estar actualizados y fundamentalmente ver cómo cooperan con nosotros, porque a veces no es necesario recurrir a la cooperación formal, a la cooperación informal. Muchas veces tenemos suerte, otras no, dependerá de la seriedad de la plataforma y del país donde esté localizada.
Perfecto. Y esta es una pregunta más mía, porque, bueno, Horacio, me ha tocado algunos casos particulares de gente que ha sido estafada y ha sido conducida hacia los cajeros automáticos con el tema de extraerle y sacarle su token. Y bueno, como medida de prueba he sugerido, por ejemplo, el pedido de conexiones telefónicas para tratar de determinar el origen de la llamada, que en algunos casos se ha detectado que han sido de servicios penitenciarios. ¿Cómo está esa colaboración con los servicios prestatarios para, si en tiempo y en forma, aparece el origen de la llamada? No, en ese sentido súper bien. Usualmente, por supuesto, todas las telefónicas tienen una alta tasa de demora, una alta tasa de demora, no, una alta tasa de pedidos, y eso genera que a veces haya más demoras de las necesarias, y además, esto lo venimos hablando históricamente, cuanto más información pedís y más vieja, es difícil a veces que te la pueda entrar rápido. Una titularidad para ellos es muy fácil, alguna cosa más, pero digamos, cuando vos pedís usualmente titularidad, tráfico de llamadas en un periodo limitado de más o menos 15 a 20 días, que es el periodo en el cual usan esa línea, y eso llega rápido. El impacto de antenas tal vez tarda un poco más, dependiendo la prestataria, porque tienen que traer esa información de otras bases de datos, pero realmente estamos funcionando muy bien con ellos. Una cosa que nosotros hacemos también para intentar rastrear a la persona es ver en qué email impactó esa línea, y trabajar con las otras líneas en las cuales que impactaron en ese email también, fundamentalmente porque si pasó el tiempo, tal vez van a seguir usando el mismo dispositivo con otra línea. Entonces, bueno, ver a dónde está. Y sí, por supuesto, siempre, usualmente terminás en establecimientos penitenciarios o en el interior del país. Lo que nos está preocupando ahora, pero no está tan asociado al uso de este tipo de fraudes, es el uso de SIM virtuales asociadas a otros países. Y ahí ya tenemos un dolor de cabeza. Pero eso está más relacionado a maniobras de sextorsión, no de este fraude más vernáculo, digamos. Perfecto. Bueno, Horacio, hay otras preguntas, te vamos a compartir el formulario. Nos hemos pasado un poco de tiempo por todo el tema de los inconvenientes que hemos tenido en el streaming. Viene ahora un break que queremos respetarlo. Te agradecemos mucho desde la Facultad de Ingeniería del Ejército tu predisposición inicial cuando te contacté para que estés en la disertación. Así que te damos muchísimas gracias y bueno, los participantes pueden seguir llenando el formulario para darles preguntas a Horacio, que él va a saber respondérselas a través del mismo formulario. Muchas gracias y bueno, los invitamos a un break de 5 minutitos. Vamos a ver si podemos volver a recuperar el tiempo, que ahora viene la presentación de Carlos Seideros en un ratito. Siempre es un placer, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Horacio. Hasta luego.